Él es doctor en medicina de la Universidad de La Habana, de Cuba. Ha realizado estudios en terapia del dolor con técnicas no convencionales del Grupo de Investigaciones del Dolor en Cuba. Tiene un Master Training en Programación Neurolingüística. Tiene una maestría en psicooncología y psiconeuroinmunología. Tiene estudios certificados en medicina ortomolecular, en medicina manual, quiropraxia avanzada y medicina biológica alemana. Realizó el curso de analizadores cuánticos de frecuencias orgánicas en Fulda, en Alemania. Es pionero de medicina de la conciencia. Es un estudioso de los beneficios del paradigma emergente en la salud. Es conferencista internacional, escritor, locutor, profesor universitario, creador de la formación de medicina de la conciencia impartido por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Conciencia. Actualmente reside en México, donde ejerce la medicina e imparte varios cursos y conferencias en varias regiones del país. Y además de todas esas cosas, es mi amado y querido padre. Les pido por favor un aplauso al conferencista. Hay cosas que sí sabemos. Si me preguntan algo de medicina, lo más probable es que sí sepa. Entonces yo sé que sé algo de medicina, pero sé que no sé aeronáutica, por ejemplo. Ahora, hay otro conocimiento que es la inmensa mayoría, que ni siquiera sé que no lo sé. ¿Ok? En ese gran rango de lo que yo no sé y que no sé, está lo que llamamos la escurridiza verdad. Y la verdad es un concepto muy escurridizo, como el concepto de realidad, como el concepto de conciencia. Hay conceptos muy escurridizos, como el concepto de energía incluso. ¿Okay? Cuando estudiamos en la universidad, en cualquier parte del hemisferio occidental, sea Cuba, Venezuela, México, Chile, Estados Unidos, Europa occidental, el estudio de la medicina se basa en que hay dos maneras de enfermarse nada más. Una, un defecto funcional, y la otra, un defecto estructural. Eso es lo que aprendemos. Y que los defectos funcionales se acomodan con químicos. Y que los defectos estructurales generalmente se acomodan con cuchillo, con bisturí. Sin embargo, es alarmante que en pleno siglo XXI tenemos 125 años que Max Planck descubrió el quantum y todavía los médicos o los estudiantes de medicina no saben lo que es la biología cuántica, por ejemplo. Aún ni los estudiantes de medicina ni la inmensa mayoría de los profesionales de la medicina desconocen que nosotros tenemos dispositivos cuánticos en nuestro citoplasma celular, descubierto en Arizona por el doctor Stuart Ameroff. Se llaman los túbulos o los microtúbulos citoplasmáticos. O que tenemos dispositivos cuánticos en el cerebro que son capaces de conectarse en una dimensión no espaciotemporal o en una dimensión espaciotemporal que no es la que estamos acostumbrados aquí, la lineal. Y esos conocimientos son cosas que los médicos no sabíamos que no sabíamos. Hoy por hoy, la ciencia emergente, con la física cuántica, la neurociencia, la epigenética de la cabeza, nos está entregando una información que nos vemos obligados a darle vuelta otra vez al juego, a resetear el juego, a recomenzar el juego. Pero lo hacemos, hay mucha gente en el mundo haciendo investigación. Friedrich Albert Popper, el creador de la biofotónica en Alemania, Hammer, el creador de la nueva medicina germánica, todo este movimiento iniciado por el grupo de ciencias no éticas de California, que hay una playa de científicos de alto calibre, que los pueden ver en un documental que salió a finales del 2000, por allá, llamado ¿Qué rayos sabemos? Se lo recomiendo al que no lo haya visto. Y ahí se van a conseguir con la descubridora, por ejemplo, de las moléculas de las emociones. No conocíamos nosotros antes de los 70, de los 80, que existía el cortisol, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas, la serotonina, etcétera, etcétera. Ya van más de 100. Ella, en la Universidad de Harvard, la doctora Candace Pert, fue la que los acuñó como
las moléculas de las emociones. Eso fue una revolución en los años 70 y nace la psiconeuroinmunología. Después otros quisieron inventar la psiconeuroinmunoendocrinología. Y al paso que vamos, entonces la psiconeuroinmunoendocrinocardiología y así. Entonces los nombres pueden ser infinitos, sencilla y llanamente que el cuerpo es un todo. Pero es un todo no anatómico exclusivamente, porque el tema es que si nos quedamos en ese concepto que estudiamos en la universidad, que nada más hay dos maneras de enfermarse, pues estamos haciendo una medicina solamente en el universo material, que si nos vamos a los descubrimientos de la física cuántica, se dice que el universo material solamente abarca el 0.5 veces 0,1%. Y el otro 99.5 veces 9% es invisible. Cuando escuchamos la palabra cuántica, a veces mete miedo la palabra, pero es sencillamente el estudio de lo que no vemos. ¿Okay? ¿Me apoyas, papi? Ya. Muy bien. Entonces, nosotros estamos estudiando en un ámbito me parece muy pobre eso, ¿no? Pero esta civilización se enfermó de algo que llamamos realismo material. O sea, estamos enfermos de materialismo y de mecanicismo. Y nosotros compramos el conocimiento que existe hoy para la inmensa población, lo compramos en esa parte nada más. Porque, bueno, todo eso tiene una historia científica, ¿no? O sea, antes de aparecer los quantum, la física clásica pues trabajaba con medidas, con las leyes de Newton, la física clásica. Entonces, con las leyes de Newton nosotros podemos, un jugador de billar, por ejemplo, con su pulso, él sabe qué cantidad de fuerza va a pegar, en qué dirección y con qué mecanismo para que él sepa dónde va a caer la bola de billar y cae efectivamente donde él la calculó. Eso se puede calcular incluso en ecuaciones. Las leyes de Newton nos sirvieron incluso para salir de la atmósfera terrestre con mediciones, porque se puede medir la velocidad de los cohetes y de acuerdo a la distancia se va a saber, ¿ok? Sin embargo, cuando comienzan a salir otras ecuaciones, no en el ámbito de lo mecánico, no en el ámbito de la materia, sino en el ámbito de la no materia, porque el problema es que hace muchos años, quizás más de 5 siglos, se pensaba que el mundo era absolutamente material. Y entonces la ciencia andaba por un lado, investigando la materia, y las iglesias y los movimientos de las diferentes corrientes místicas se dedicaron a estudiar otras cosas. Y este gran científico francés, René Descartes, dijo, eso que se encarga la iglesia, nosotros nos encargamos de averiguar todo lo que es el universo, de la realidad material. Sin embargo, cuando comienzan a aparecer las primeras ecuaciones, una de ellas, que es la ecuación más famosa del mundo, que la energía es igual a la materia, solo que al doble de la velocidad de la luz, que se le adjudicó al gran Albert Einstein esta ecuación. Sin embargo, en las investigaciones yo he encontrado que no es de él, es de un científico italiano desconocido. Pero bueno, eso es lo de menos. Cuando Einstein dijo esto y creó la relatividad, que dicho sea de paso no le dan el premio Nobel por esto, le dan el premio Nobel porque sacó a la física de una diatriba que había dividido los físicos en dos, y la diatriba era que no se sabía cuál era la composición de la luz, si eran partículas o eran ondas. Y Einstein dijo, son las dos cosas. Y descifró aquello, y por eso le dan, por el efecto fotoeléctrico de la luz, un paper publicado en 2005, le dan en el 2016 el premio Nobel. Pero por los 20 se le acercó un muchacho joven, como de aproximadamente 29, 30 años, con unas ecuaciones, siguiendo el tema de la relatividad, saliendo de la mecánica cuántica y estudiando los quantum con una constante que escribió el cerebro de todos ellos, llamado Max Planck. Y Max Planck descubrió
cuál era la mínima cantidad de energía que existía en la transmisión de energía. Lo llamó quantum, ¿no? Y el quantum no es más que la mínima cantidad de energía que puede existir. Y con la constante de Planck y otras cosas de la mecánica cuántica, ya con Heisenberg, con Paul Dirac y una cantidad de científicos, todos fueron premios Nobel, pues este muchacho hizo unas ecuaciones. De hecho, aquí comienza la física cuántica a meterse en el terreno prohibido de la mente y de la espiritualidad. A mí me encanta mucho una frase de uno de los grandes cerebros de esa época, Heisenberg, que dijo algo maravilloso. Me parece una de las frases más elegantes y más bonitas que he leído. Y él decía: los primeros sorbos del vaso de la ciencia te llevan al ateísmo, pero en el fondo del vaso Dios te espera. Qué belleza. Y Heisenberg y toda esta pléyade se juntaron con este muchacho llamado Erwin Schrödinger. Y Schrödinger tenía unas ecuaciones que nadie las entendía y se las llevan al maestro, obviamente. ¿Quién era el maestro? Albert Einstein. Y el maestro tuvo con sus colaboradores un indio de la India, porque la gente le dice hindú y los hindúes es una de las religiones de la India. Y un francés, creo que era el otro. Y dice: vamos a estudiar esto de este muchacho que trajo, que las veo muy elegantes las ecuaciones, pero creo que deben tener una variable errática, porque esto no puede ser. Los colaboradores de él, con él, estuvieron revisándolo y le daban siempre lo mismo, ¿no? Sin embargo, Einstein se resistió y lo llamó y le dijo: mira, tus ecuaciones están muy bonitas, muy elegantes, parecen perfectas, pero deben tener una variable errática. Porque si estas ecuaciones son verdad, entonces Dios está jugando a los dados con el universo. Y yo no creo que Dios esté jugando a los dados con nosotros. El muchacho salió cabizbajo, guardó sus ecuaciones y durante 30 años se puso a dar clase de biología, decepcionado de la física. Y ya después, en su vejez, ya en la muerte cercana, unos científicos franceses, Aspen y Bell, hicieron una investigación con fotones y se dieron cuenta que estaban comprobando las ecuaciones de Schrödinger, que eran verdad. Y nacieron dos conceptos que, dicho sea de paso, en los últimos 5 años de los premios Nobel de Física, todos han salido de esos trabajos. Uno se llama la superposición cuántica y el otro se llama el entrelazamiento cuántico. ¿Por qué les digo esto? Porque esto justamente es lo que le vino a dar la vuelta a la mirada científica del tejido de la realidad, tanto a nivel de las personas como a nivel del universo. ¿Ok? Es decir, ya después de esas ecuaciones no podíamos ver el universo de la misma manera, porque entonces esto demostraba, dicho sea de paso, el último premio Nobel del año pasado fue con un trabajo de entrelazamiento cuántico. La superposición cuántica es muy fácil determinarla. Si tú vas a localizar una emisora, tú te mueves en un dial, en una banda de frecuencias, ¿no? En ondas hertzianas, ¿verdad? Y de acuerdo a la onda, al dial que tú consigas, pues estás consiguiendo una frecuencia medida en ciclos por segundo. Eso se llama energía, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero la energía sin información es un ruido. Si tú localizas una emisora y no hay información en la emisora, vas a escuchar, ¿ok? Ese es el ruido de los ciclos por segundo que está transmitiendo esa emisora. Pero si hay un locutor o hay música, entonces viene la información. Ambas son información. Y de hecho estamos hechos nosotros. Nosotros estamos hechos de información y de energía. Sin embargo, hace 5 siglos se pensaba que era de materia. Pero después apareció la electricidad, apareció el electromagnetismo y entonces pensaba, no es materia, es energía también. Pero con la física cuántica nació la información. Entonces ahora somos 3 cosas: somos información, somos energía y somos materia. Son los 3 pilares de la medicina de la conciencia. ¿Ok? ¿Quién influencia a quién? Si te hago un examen de tus neurotransmisores y estás normal en este momento, pero te suena el teléfono y te dan una noticia desastrosa, a los 5 minutos tienes
otros neurotransmisores, otros niveles. Si tenías el cortisol bien, ya lo vas a tener elevado, la adrenalina, la dopamina se elevan. Y las otras, las de la relajación, las endorfinas, la serotonina, todo eso baja, ¿ok? Y los otros se elevan. Entonces hay un cambio. ¿Cómo sucedió ese cambio? ¿De dónde vino? ¿El cuerpo hizo ese cambio porque quiso? Entonces estamos en un callejón sin salida, que es el callejón sin salida de la materia. Porque la gente tiene un dolor y se toma un ibuprofeno, un acetaminofén, un diclofenac, cualquier cosa, pero es que el dolor es una información. Si nosotros no damos con la información, pues puede estar tomando, los artríticos están tomando antiinflamatorios y antirreumáticos toda la vida. Pero el artrítico no sabe que para que se produzca una artritis tiene que inflamarse una sinovial articular, la membrana que cubre las articulaciones, generalmente las menores, que empiezan por las manos. Bien, pero él dijo, bueno, ¿cómo es que se inflama? Sale una sustancia que elabora nuestro sistema de defensa, esa sustancia llamada anticuerpo, va y actúa contra la sinovial, generando un proceso inflamatorio, que dicho sea de paso, la inflamación como la fiebre son defensas automáticas del cuerpo. No, es que se me inflamaron las articulaciones. Vamos a ver, te inflamaron las articulaciones, vamos a hacerte unos exámenes. Entonces te da el factor reumatoideo, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, los anticuerpos articulares positivos. Tienes una artritis reumatoidea autoinmune. ¿Se acaba el cuento ahí? El cuento biológico se acabó ahí. Bueno, y como patología autoinmune tienes que consumir depresores inmunes, depresores de la respuesta inmune, tienes que consumir antiinflamatorios, analgésicos, y si te molesta mucho y no puedes dormir, te damos un somnífero. Y si te da ansiedad, te damos un ansiolítico. Y si te deprime porque el dolor es permanente, pues te damos un antidepresivo. Entonces tienes en la casa una caja de una cantidad de medicamentos y tú no sabes que tu sistema inmunológico fue diseñado por la naturaleza divina para defenderte. ¿Defenderte de qué? De todo lo que te puede agredir. Pero ¿qué es lo que te está agrediendo a ti para que generes unas sustancias inflamatorias en tus articulaciones? ¿De dónde viene la agresión? Porque no es un virus, no es una bacteria, no es un parásito, no es un hongo, que son los 4 patógenos fundamentales de los que nos defiende nuestro sistema de defensa, que además es la mejor farmacia que existe en el universo. Nosotros tenemos de todo y los podemos generar, ¿ok? Pero es que cuando nos metimos en el callejón sin salida de la materia y del comercialismo, entonces existió por allá un señor que andaba buscando oportunidades industriales. Muy inteligente el hombre para los negocios, llamado Rockefeller. Y él vio en la medicina un campo increíble, empresarial. Y entonces se reunió con el grupo de los mejores médicos, aparentemente en la AMA, en la Asociación Médica Americana, y entonces dijo, hay que diseñar un programa de estudio de la medicina basado en la química. Porque estamos viendo la época del materialismo, de toda la física clásica. La química como la biología son hijas de la física, ¿verdad? Entonces nos metimos al callejón sin salida de curarnos con químicos. Y allí se desvió la humanidad. Y la gente no sabe que nosotros podemos vivir perfectamente 120 años sin ningún medicamento. Yo, por ejemplo, no me acuerdo la última vez que me tomé un antiinflamatorio de los clásicos, de ibuprofeno o cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque bueno, todo lo podemos manejar, siempre y cuando tengamos la información. Porque la cascada es información, energía, materia. Cuando recibiste la llamada, ¿qué fue lo que entró por el celular? Información. La información te impactó a nivel mental. ¿Y qué hace la mente? Bueno, se supone que pensar, ¿verdad? ¿Y de qué están hechos los pensamientos? De la información que te llega. Entonces, de tu historia. La historia deja memoria. Las memorias pueden ser sanas o insanas. ¿Cuáles son las que enferman? Las insanas, obviamente. Entonces, una persona, y esto lo descubrió Hammer con una agudeza mental increíble, cuando muere su hijo, 8 meses después que le dan un disparo en el Mediterráneo, se da cuenta que antes que muera su hijo, su esposa ya tenía un cáncer en mama izquierda y que él comenzó a dolerle el testículo derecho y también le detectaron un tumor. Y él, como un hombre acucioso con 4 especialidades presenciales, psiquiatría, imaginología, medicina interna y oncología, en un hospital en Alemania,
él estaba preocupado por su esposa y le hacía escáner todos los meses para ver si vamos a cuidar el cerebro. Y una vez vio en el cerebro una manchita y dijo, oh, ¿cómo que tiene una metástasis? Y empezó a conversar con todos sus colegas y fue hasta los ingenieros de la Siemens, que eran los constructores del aparato, y le decían, no, eso no es nada, es un artefacto. Un artefacto es que si yo me hago una placa, estos metales aquí me van a salir en la placa, pero no son del cuerpo, son un artefacto que está interfiriendo. Y le hicieron un escáner tomográfico especial para él, porque bueno, era un hombre de alto calibre. Y seguía saliendo la mancha. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Todas las mujeres con cáncer de mama vamos a hacer el escáner. Aparecía. O vamos a hacerle a todos los cánceres. Aparecían manchas en diferentes lugares. Con el tiempo, voy a meter el acelerador porque tenemos tiempo medido aquí en el teatro. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Diego, a Esteban allá en la consola, que nos están apoyando, a la gente del Centro Cultural de San Joaquín, a nuestra amiga Mónica, ¿no? ¿Dónde está? Por allá, que nos ayudó al proceso aquí. Y bueno, para que nos reuniéramos esta noche y escucháramos esta información. Seguimos. Entonces voy a meter el acelerador por cuestiones de tiempo porque quiero hacer unas prácticas para evidenciar la información. Entonces, nos metimos en ese callejón sin salida y todavía no recobramos la memoria. Perdimos la memoria. Y no fue que la perdimos. El tema es que, bueno, la información está estructurada, está planteada por el sistema. Nosotros no podemos hacer otra cosa sino lo que diga el sistema. Pero el sistema nos está matando. El sistema nos está matando. Y nosotros somos los únicos que podemos dar un salto fuera de la caja y comenzar a hacer otra cosa. Porque ni nos lo va a decir la universidad, ni nos lo van a decir las autoridades de salud. ¿Ok? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, mira, si somos información, energía, materia, ese ejemplo de la mujer con artritis, eso que le pasó a Hammer. Sigo con Hammer. Hammer entonces descubre un topograma cerebral. Tremendo descubrimiento. Y tiene una teoría. Me falta aquí como un papelito, una cosa para borrar. Le agradezco al que esté por allá cerca del baño si puede traer un papelito. Entonces, Hammer elaboró una teoría elegante que le llamó psique, cerebro, mente. ¿Ok? Gracias, amigo. Hammer dice que todas las enfermedades, especialmente el cáncer, es una información de la psique que impacta en el cerebro e impacta en una zona que es el relé neuroeléctrico del órgano, porque este es el disco duro y está toda la información. Y es tan elegante eso, yo entendí mucho mejor a Hammer cuando estuvimos en Fulda, en Alemania, en el 2017, estudiando el Beacon Body Check, que es un aparato de chequeo de ondas, es un analizador cuántico. Y lo que hace es una onda infrarroja de muy baja frecuencia que entra al cerebro y va pasando por los circuitos neuroeléctricos, ¿ok? Y te dice, bueno, el hígado está bajo, tiene una frecuencia baja, y además lo hicieron para proteger, en Rusia, eso lo hicieron los rusos, no los alemanes, en los tiempos de la Unión Soviética, que dicho sea de paso era en Ucrania, porque Ucrania formaba parte de las repúblicas socialistas soviéticas. Y estos hicieron un aparato que podías tú medirte, entraba la onda, incluso la onda podía viajar vía satelital para medir los cosmonautas. Fíjate qué maravilla esto. Gracias. Total que ese aparato después, cuando después de Gorbachev que se divide la Unión Soviética, estos científicos se van, la mayoría de ellos a Alemania, y en Alemania es donde desarrollan el aparato que estudiamos. Y ahí me di cuenta que Hammer tenía razón, porque pasaba por los relés, ¡pum!, y te decía, el hígado está así, el corazón está así. Y una maravilla, porque además te puede decir, si seguimos en esta frecuencia, el hígado va a desarrollar un tumor en 6 meses. O sea, podemos predecir un tumor cancerígeno en 6 meses, en 1 año. ¡Qué maravilla! Obviamente prohibido a permisar el aparato todavía. La Asociación Médica Europea todavía estamos en espera que lo apruebe. Y la FDA, por supuesto, tampoco. Entonces, ahí nos damos cuenta que la medicina que estamos haciendo no es una medicina científica,
es una medicina comercial, limitada por el juego de la plusvalía y la ganancia del mercado. No estamos haciendo ciencia. Y la población piensa que los médicos estamos haciendo ciencia. No estamos haciendo ciencia. Nosotros somos presos de un sistema que nos está obligando a hacer una medicina absolutamente materialista, pero por un tema de ganancia, un tema de dinero, no es un tema científico. ¿Okay? Esto sí es ciencia. La medicina tiene sus ciencias también. Yo admiro, por ejemplo, yo en La Habana aprendí a admirar, conocí al hombre que hizo el primer trasplante de corazón. Lo veía y yo sentía como escalofrío, estaba en presencia de un semidios, ¿no? Hombre que quita un corazón y pone otro. O aquellos que hacen una cirugía perfecta para retirar un aneurisma cerebral, que el que se le revienta un aneurisma en el cerebro está muerto en 5 minutos. Retirar un aneurisma cerebral es una cosa que tiene que ser un Miguel Ángel, pues, un artista del pulso. Y antes, que existían menos tecnología, pues eran muchos más semidioses, porque curar o sacar o reparar un aneurisma cerebral, ¿no? Y así pues la cirugía láser oftalmológica. Pero el tema es que ese grupo de cosas no es de lo que se muere la gente. La gente de que se muere de un infarto. ¿Por qué? Por una mala vida. De cáncer. Ya el cáncer y las enfermedades cardiovasculares están allí peleando por el primer lugar. Suicidio. El suicidio cada día está más cerca de las enfermedades, de la mortalidad, las estadísticas de mortalidad. Nosotros acabamos de vivir una experiencia increíble. Iba a dar yo esta información a Curicó con Daniel. Bueno, Daniel, Luis, te quiero dar las gracias también por tu gestión para esta información. Su hijo Daniel, que está en Curicó, nos llevó allá al teatro muy bonito en Curicó también. Y vamos a Curicó y el tren, ¡pum!, un hombre profesional de la odontología de la zona, nos faltaba escasamente 15 minutos, media hora de llegar, y se le puso en el tren para que el tren lo matara. A mí me tocó asistirlo, porque era el único médico que iba en el tren, y le tomé el pulso hasta que se le fue el pulso. Ya no. Y yo analizaba, este hombre se suicidó. Después, cuando vimos, allá Gerardo también lo pensó, cuando vimos el video, efectivamente llegó y se paró donde iba a pasar el tren. Entonces, tú dices, la gente se está muriendo de cosas que la medicina no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta a eso. No tiene respuesta para una diabetes, para una hipertensión, para un cáncer. Tiene respuesta en el marco de la química, pero es que la química está muy reducida. Para nosotros entender esto, tenemos que entender la estructura humana, ¿ok? Porque si no nos perdemos. Y decíamos en una plática que dimos, recién llegué a Santiago, con un grupo bien simpático por allá por Huachuraba, y decíamos si lo que le leí una vez a una de las grandes mentes que ha parido esta dimensión, llamado Peter Deunov. Peter Deunov en Bulgaria decía, uno de los hombres iluminados, tan respetado en el mundo de la conciencia, escribió mucho sobre la conciencia, que Albert Einstein, cuando le dieron el premio Nobel, decía, el mundo se rinde ante mí y yo me rindo ante Peter Deunov. Y Peter Deunov decía, si ignoramos lo fundamental, estamos perdidos. Entonces vivimos ignorando lo fundamental, por eso nos suicidamos, por eso nos enfermamos, por eso nos abarrotamos de alcohol, de drogas, de cosas, porque andamos en otro camino que no es el camino de la vida auténtica, porque desconocemos lo fundamental. Y lo fundamental está en nuestra estructura. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros los seres humanos? ¿Somos cuerpo? Yo una vez vi en Cuba, cuando fuimos a visitar un retén, una colonia de personajes que venían de la guerra de Centroamérica, de El Salvador, esas guerras atroces en las que nos ha metido la élite de El Salvador, de Nicaragua. Y vi un salvadoreño sin pies, sin piernas hasta aquí y sin brazos hasta aquí. Solamente el tronco y la cabeza. Sentado en una silla, mirando lejos así. Y yo dije, ¿qué pensará ese hombre? Lejos de su familia, sin brazos, sin pies, sin piernas, sin miembros, pues.
tú decías, ¿qué necesidad tienen las guerras? ¿Quién entiende la guerra? La guerra se entiende cuando nosotros vemos la dinámica en la que se mueve la élite, que son los dueños de este mundo. Uno piensa que nuestros países tienen gobernantes autónomos. No. Eso no es verdad. Pero bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas. Seguimos con la ciencia. Entonces, Hammer descubre esto y él hace todo un planteamiento de una nueva epistemología y un nuevo marco conceptual de la medicina, y la llamó la nueva medicina germánica. Porque además, después de descubrir los focos de Hammer, como se llaman hoy en la ciencia libre e independiente, los focos de Hammer, que los puede ver a uno lo enseñaron a ver qué puede ver un médico en una tomografía: una inflamación, un tumor, un infarto, una hemorragia. No podemos ver más nada, y vemos cosas que no sabemos ni qué son. Pero Hammer logró ver el foco de las lesiones, ¿no? Pero además, él comenzó a estudiar toda la gente con cáncer. Y hizo una cosa mucho más inteligente. Dijo, vamos a llamar 200 personas voluntarias que sean totalmente sanas. Y le hacemos los escáneres. Y un 35%, entre 35 y 40%, le salían focos. Pero cuando iban a estudiar foco estómago, estudiamos estómago, endoscopia. Y el estómago sano, no hay nada. Porque la enfermedad venía en camino, venía en la cascada, ¿me entiendes? No estaba en el físico. Yo me recuerdo que casi me sacan de una televisora venezolana, se llamaba Globovisión. Y si estamos en un panel, una gastroenteróloga, un oncólogo y yo. Y entonces nos dijeron, ¿cómo se puede prevenir el cáncer de colon? Y el gastroenterólogo dijo, bueno, hay que hacer colonoscopias. Y el otro oncólogo, bueno, sería bueno hacer marcadores tumorales. Y cuando me preguntaron a mí, yo le dije, bueno, la mejor manera de prevenir un cáncer es ser feliz. Nadie entendió. El locutor Pasquier, era apellido Pasquier, ya falleció, un muchacho inteligentísimo. O sea, hizo silencio como por 20 segundos porque no entendía mi respuesta. ¿Y qué vas a hacer tú con descubrir un cáncer con una colonoscopia después que el tumor está ahí? Lo bueno es que lo descubras antes. Bueno, el Vicomte Borichek, que estudiamos en Alemania, lo descubres antes que esté. ¿Okay? Pero lo descubre en el rango de la energía. ¿Por qué? La información la descubrió Hammer aquí. ¿Okay? Pero la información, como el ejemplo de la emisora, no viaja solo. Necesita la sonda, ¿verdad? Que eso se llama energía, ¿verdad? Y luego es que va a impactar en la materia. ¿Qué es? El ser humano. Que es el cuerpo humano, perdón. Entonces, pero nosotros nos encasillaron aquí. Ni sabemos nada para acá, ni sabemos mucho menos acá. ¿Okay? Porque la especialidad de la mente en medicina es la psiquiatría. Tú vas a un psiquiatra y te vas a pastillas. No, debería tener estrategias del funcionamiento psíquico para ayudarte allí. No para darte pastillas y dormirte. O sea, no tiene sentido eso. Entonces, estos son los tres pilares de la medicina de la conciencia: la información, la energía y la materia. El cuerpo no sabe hacer absolutamente nada por cuenta propia. Nada. Si no, ándame y me buscas un cáncer en un psiquiátrico, o una enfermedad autoinmune en un psiquiátrico, o una alergia crónica en un psiquiátrico, o una persona que haya nacido con parálisis cerebral, o con un síndrome de Down. ¿Tú has visto algún Down con cáncer? El Down que tenga cáncer es porque tiene una enfermedad de campo, porque su papá lo tiene, o porque, como pasa con algunos perritos que hacen el cáncer del dueño, ¿ok? Por transferencia energética, pero no por información, porque la energía, acuérdense que se mueve, ¿ok? Pero tú no consigues cáncer en los psiquiátricos. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de la información. El cáncer, como todas las enfermedades crónicas, que es lo que está matando al mundo, es un tema de información. Porque el cáncer, que es una de las enfermedades que yo más trabajo, y me encanta trabajar con gente con cáncer, porque las personas que he visto que han curado son las que logran entender el proceso de sanación. ¿Y cómo es el proceso de sanación? Tienes que conocer algo que no conocías, como comenzamos, ¿no? Tienes que conocer algo que no conocías.
una metodología, un modelo, porque esto no es sino un modelo. Yo no voy a entrar en contradicción si los otros son mejores que esto. No, esto es un modelo. Y si se hace como se debe hacer, siempre va a dar resultado. La única manera que no da resultado es que no se haga. No resulta fácil porque el primer paso, que es conocer, pues no todo el mundo lo da. Conocer. Porque bueno, nosotros podemos conocer cosas. Y yo he visto gente, yo he tenido pacientes que algunos incluso habrán leído hasta más que yo. Yo he tenido pacientes que andan en el mundo de la nueva información. Y les hablo de Chopra, lo leí, les hablo de Amigo Juanvi, lo leí, les hablo de Bruce Lipton, de las creencias, lo leí, les hablo de toda esa cantidad de autores que he tenido que leer para conocer más. Pero una cosa es conocer y otra, viene un proceso bien interesante que se llama comprender. Tú puedes conocer, pero si no comprendes, pues el conocimiento solo es un susurro en tu mente. ¿Y qué es comprender el conocimiento? Prenderlo en ti. Comprender, prender con eso algo en ti nuevo. Una nueva estructura de personalidad. Porque el tema es que nuestra estructura de personalidad en buena parte es una estructura postiza. Nosotros andamos con una prótesis de personalidad. Porque la información que nos han dado desde la escuela para acá y todo el tema cultural y todo el tema sociocultural y todo el tema político, todo el tema religioso, se da una información tan limitada que no somos capaces de llegar un poco más allá. Porque así como nosotros sabemos que estamos hechos de esto, de información, energía, materia, también en la estructura del ser, no del cuerpo, del ser, tenemos como 5 cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo de los campos sutiles, donde andan los electrones rodando, porque el cuerpo está hecho de órganos, y los órganos de tejidos, los tejidos de células, las células de moléculas, las moléculas de átomos, y los átomos de partículas subatómicas, y los electrones que orbitan alrededor del núcleo, según la estructura del átomo en la física cuántica, que ahora se habla de otra estructura. No hay órbitas, hay nubes, hay estaciones, hay dimensiones. Es tan interesante que ya la física cuántica anda planteando una teoría que es la que más se le acerca a la teoría del todo, que ni Stephen Hawking, ni Einstein, ni ninguno de los cerebros la ha conseguido. De hecho, hay una película bien bonita de Stephen Hawking que se llama La teoría del todo. Pero la que más se acerca es la teoría de las supercuerdas. Y la teoría de las supercuerdas, que es la que es más brillante, se dice que tenemos 10 dimensiones de la realidad, incluyéndonos. 9 espaciales y una temporal. Pero las 9 espaciales están superpuestas, como las emisoras en un dial. Entonces, para tú pasar de una dimensión a otra, tú tienes que mover el dial. Pero ¿qué pasa con nuestra personalidad prótesis? La personalidad prótesis es la que hacemos por las creencias de mamá, de papá, de la sociedad, de lo que estudiamos. Porque quiero decirles que el estudio universitario está excesivamente limitado. Excesivamente limitado. Y la gente no lo sabe. Busquen ahorita en internet, es una maravilla. Pueden conseguir los trabajos de Artur Salas, un físico de Barcelona, España, que tiene ya 3 libros que se llaman Magna Ciencia o El conocimiento proscrito. Y consigue el trabajo de una serie de científicos que han sido ignorados, totalmente ignorados, porque si no hay que cambiar el marco conceptual y epistémico y epistemológico de la ciencia, incluyendo la medicina. Y eso pues no tenemos el poder para hacer eso. Entonces, tenemos después del cuerpo físico los campos sutiles, por donde se mueven los electrones y por donde se mueven incluso el voltaje celular. ¿Sabían ustedes que cada membrana celular goza de un patrimonio eléctrico de 1.4 voltios? Y que tenemos más de 70 trillones de células. Entonces multiplica eso, imagínate el cúmulo de energía que tenemos nosotros. Pero ¿qué hacemos con esa energía? La dilapidamos, la gastamos, sí la gastamos, pero acuérdense que según las leyes de la termodinámica la energía no se destruye, se transporta, se va hacia otras latitudes. Entonces nosotros andamos regalando nuestra energía. O sea, nosotros somos como los irresponsables financieros.
sacamos toda la energía de la cuenta y no metemos más, ¿no? Y a nosotros se nos da un patrimonio energético diariamente y lo gastamos. Ya llegamos al primer semáforo y no nos dan paso, ya hicimos el primer enojo y gasto y gasto. Al final, la tarde la termina sin energía. Pero bueno, el segundo cuerpo, la energía. El tercer cuerpo, donde está el asiento de las emociones, que es el cuerpo astral. ¿Ok? Que es la comunicación entre los campos sutiles y la mente. Porque después del astral te viene el campo mental, el cuerpo mental, que es donde se origina la información, o por lo menos donde se capta, no se origina, se capta. Bueno, no se origina en el cerebro, se origina en el campo de conciencia, solo que el cerebro es el instrumento para nosotros traerla. Como el celular te trae la información, pero el celular no es el que organiza la información ni la produce. Es un transportador, te está mostrando la información a través del sonido, pero no, el mensaje no lo hizo el celular, ni la voz te la está haciendo el celular, te está mostrando información. Esa es la función del cerebro. El cerebro no es capaz de construir información. ¿Okay? Y la gran diatriba científica que se ha dado, que si la conciencia está en el cerebro o fuera de él, pues la teoría que está fuera de él es la que está ganando. ¿Por qué? Porque hay trabajos de investigación. Hay un gran científico fallecido hace poco, murió a los 98 años, ya me acuerdo de él, que hizo unos trabajos con ratas y le fue seccionando el cerebro, y casi el cerebro sin rata conseguía el laberinto, con torpeza motora y eso por falta de cerebro, pero conseguía el laberinto. Y se llama la teoría del cerebro holográfico. Y esa teoría, que dicho sea de paso, la consiguieron dos científicos, uno en la Universidad de Stanford y otro en Inglaterra, la Universidad de Londres, uno un físico y el otro un neurocientífico, consiguieron la misma información. Y la teoría de ambos es que el cerebro es holográfico, interactuando con una realidad también holográfica. ¿Y qué es holográfica? Un holograma es una imagen que viene de un ámbito bidimensional y se ve tridimensional. ¿Ok? Y que tú puedes romper la pantalla donde se está proyectando, y si tú recoges un pedacito de esa pantalla y lo vuelves a proyectar, vuelves a ver la imagen. Se llaman fractales. Entonces nosotros, por eso, todo el universo celular lo puedes encontrar en una célula. ¿Okay? Y por eso existen las teorías de reflejo, que tú en el pie tienes todos los órganos, en la oreja tienes todos los órganos, es que las tienes en todas las células. No es eso de la acupuntura que descubrieron los chinos, que es extraordinario de paso porque no existía esta información y ellos descubrieron esos mapas a través del proceso de estudio de la energía, y que nadie daba crédito por la acupuntura. Hasta que entonces, en el grupo de investigaciones del dolor, por ejemplo, yo vi hacer cirugía sin anestesia, nada más con puntos acupunturales conectados a cables de baja frecuencia. Y llegábamos a un nivel de no dolor, de analgesia, que era capaz de soportar, no anestesia. Una cosa es la anestesia cuando no tienes ninguna vía, y analgesia es cuando cierra la vía del dolor, porque el dolor tiene sus vías de comunicación desde la periferia hasta el centro. Si las bloqueas, pues no entra el dolor. Y lo que hacía el chip, que llamábamos el aparato en Cuba, era bloquear las puertas del dolor a través de la corriente y puntos de acupuntura específicos. Son muchos conocimientos y que siempre han estado proscritos, porque bueno, habría que cambiar la medicina si vamos a aceptar todo eso oficialmente. Entonces tú ves muchos médicos, muchos terapeutas haciendo cosas por otro lado, porque bueno, no las pueden hacer en un hospital. El hospital solamente está permitido la cirugía y la química. Ahora bien, después de la mente, el cuento se acaba y ya llevamos 5 cuerpos. El físico, los campos sutiles de la energía, el astral donde está el asiento de las emociones, el mental, digamos 4, ¿no? 4. Y nos falta el supramental, o llamado también el cuerpo causal. ¿Y por qué se le llama el cuerpo causal? Porque ahí está la causa de todo. Ahora bien, nosotros tenemos la vía cerrada entre la mente y el cuerpo causal. ¿Por qué? Porque nosotros somos pensadores por excelencia, por naturaleza. Y cuando tenemos un problema, lo rumiamos y lo rumiamos y lo rumiamos y no salimos de la mente. Nosotros no sabemos que el problema se soluciona fuera de la mente. Y no fuera de la mente, sino fuera de la estructura de pensamiento que te lleva al rumeo.
Porque los pensamientos no son los que generan el sufrimiento. Lo que te genera el sufrimiento es lo que tú haces con esos pensamientos. Si te identificas con eso, pues te va a llevar al sufrimiento. Y lo que no sabemos es que un pensamiento que activa una emoción genera una sensación. Entonces, la mente te genera el pensamiento, viene la emoción, donde salen las moléculas de las emociones. Si estás en estrés permanente, pues tienes el cortisol elevado, la adrenalina, la dopamina y todo eso. Y eso es gasolina de avión para las células, la funde. Les produce un proceso de oxidación celular que la funde. Y obviamente en algún momento va a salir el tumor. Pero sale el tumor, entonces tú vas al servicio normal. Y dice, bueno, tienes un tumor, hay que sacártelo, o lo radiamos o lo metemos químico. Y resulta que lo que necesitamos para curar el tumor es la purificación de los espacios, la purificación del cuerpo y de la mente. Porque ¿de dónde salió? Salió de un proceso que activó unos mecanismos bioquímicos y que esos mecanismos bioquímicos llevaron a una distorsión molecular que afectó a la célula. ¿Ok? Pero para nosotros regresar a ese proceso, tenemos que ir al origen, a lo fundamental. Si ignoramos lo fundamental, Peter Dunoff, estamos perdidos. Tenemos que ir a la información y recomponer el universo de la información. Si no, no hay curación. Hay gente que se cura de cáncer a pesar de eso, incluso porque hace incluso otros procesos, pero no porque lo curó la medicina convencional. Eso es falso. Si conocemos esto, nos damos cuenta que no, porque estamos actuando solo aquí. Estamos dejando por fuera el festival del proceso. El festival humano se da en la información y en la energía. Si damos eso por fuera, pues estamos perdidos. Ahora bien, hay una cosa interesante. Tú ves por ahí, bueno, en internet te consigues cualquier cantidad de cosas. Y la gente te habla que sea la vibración, que sea la frecuencia, que sea la energía, que la onda, ando en buena onda, ando vibrando bien, ando con buena frecuencia y tal. Ah, chévere. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es que esa energía te afecta a ti realmente en tu estructura? ¿Cómo te afecta? ¿De qué está hecho el cuerpo? De 3 cositas. De 3 cositas. Carbono, nitrógeno y oxígeno. Más nada. Bueno, hidrógeno, pero el hidrógeno sale de un proceso alquímico del nitrógeno. ¿De dónde sacamos el carbono? De todo lo que comemos. Al final todo para en el carbono, ¿verdad? Por eso hay algunos autores por ahí que llaman al ser humano la unidad de carbono. Y hay una diatriba por ahí en la que yo no me quiero meter, pero bien falsa de paso, que si estamos destruyendo el carbono, que con el carbono es la vida. Busquen los trabajos de los mejores científicos del carbono para que usted vea. Y nos están metiendo unas cosas raras en la cabeza con el carbono. La vida nuestra es el carbono. ¿Okay? Somos carbono. Lo otro, el oxígeno. ¿De dónde lo sacamos? Del aire. Pero el aire que respiramos apenas tiene el 21% de oxígeno. 21%. El aire que respiramos solamente contiene 21% de oxígeno. El nitrógeno, 78% de nitrógeno. Falta 1% que son gases menores, pues. Sobre todo los que nos tiran de ahí arriba. El estroncio, el aluminio, el plomo. ¿Cuántos aviones tenemos sobre Santiago ahorita? Hace 50 años, ¿cuántos aviones habían sobre Santiago? ¿Cuántos aviones hay sobre Santiago hoy? Más a los que tiran los trazos químicos. O sea, estamos respirando muy mal. Y ese 1% si crece, se lo roba al oxígeno. Porque yo no creo que en Ciudad de México, por ejemplo, yo me mudé a Ciudad de México porque me sangraba la nariz. O sea, la contaminación es excesiva, no soportaba vivir en esa ciudad. Me mudé a una ciudad cercana donde puedo respirar mejor. Porque yo soy de una ciudad donde respirábamos aire puro, allá en Coro, todo, y si nos íbamos para la sierra, mucho mejor todavía, ¿no? ¿Es verdad, Luis? Entonces no estoy acostumbrado a respirar tantas cosas. Por eso me encantó el sur aquí. Ahora bien, el oxígeno, bueno, te da el proceso de respiración y un proceso catalítico en otras procesos enzimáticos celulares. Pero ¿qué hace el nitrógeno? Y esto es interesantísimo. ¿Qué hace el nitrógeno? El nitrógeno es un químico que además tiene un número atómico excelente, el 7, el de la espiritualidad. Es el que se encarga de captar cuando un pensamiento genera una emoción, se activa una sensación. Si tienes un pensamiento agradable, tienes una emoción agradable y tienes una sensación agradable. Entonces el nitrógeno
capta esa sensación y activa un proceso alquímico que produce un hidrógeno muy suave, muy fluido, muy liviano. Entonces, tu nivel de frecuencia está determinado por la liviandad del hidrógeno. ¿Okay? No estás vibrando mal, es que cargas gasolina barata, porque estás echando hidrógeno, estás produciendo hidrógeno del malo. Si quieres andar bien, echa gasolina de la buena. Pero ¿cómo haces para tener un hidrógeno bonito, fluyendo en las supercuerdas? Pues trabajar aquí. Porque donde se inicia la sensación es el pensamiento. El segundo paso es la emoción y la combinación de ambos te lleva a una sensación, a un sentir. Y como decía Buda, somos lo que sentimos, no lo que pensamos. Porque al final, claro, somos lo que pensamos originalmente, pero al final la sensación es la que determina la calidad de tu liviandad. Si vas a andar pesado, apendejado, o vas a andar, oye, caballero, andamos bien. Pero eso depende del hidrógeno. Y el hidrógeno depende de todo ese proceso alquímico que se inicia en el pensamiento. ¿Pero qué sucede? El pensamiento nos está matando. Porque nosotros tenemos, bueno, aquí le voy a echar leña a mi hija. Los periodistas nos meten mucha basura en la cabeza, sobre todo los de suceso. Me quedo con los del deporte mejor. ¿Ok? Y entonces leemos en las noticias, bueno, catástrofe. Y tu nivel de hidrógeno es directamente proporcional a la calidad de información que estás metiendo en tu mente. Una persona que termina en cáncer lleva tiempo metiendo pensamientos de autolesión, fatalismo, desvalorización. Tiene tiempo autoflagelándose. Porque para que se produzca una célula cancerígena, ustedes saben todo lo que tiene que ocurrir. Que tiene que haber una división celular donde la membrana le dice al núcleo, oye, genérame otra, que no puedo vivir con esto. Porque hay tanta suciedad, deshidratación, falta de oxígeno, pH bajo, toxicidad. Y la toxicidad no solamente biológica, sino fundamentalmente eléctrica, porque se distorsionó la membrana celular y el potasio que estaba dentro de la célula salió y el sodio que estaba afuera, creando un potencial de membrana de 1.4 voltios, entró y se hizo un desastre. Y nosotros somos yo creo que somos el milagro de la creación. Somos el milagro de la creación. Nosotros sabemos hacer todo por cuenta propia. Y la célula es tan inteligente que dice, créame otras condiciones, no puedo vivir así. Este estrés, porque lo que se produce en la célula es un estrés eléctrico, porque hay un desorden, se pierde el potencial de membrana. ¿Ok? Y entonces hay como un cortocircuito. De un circuito que viene generado desde el circuito psicoeléctrico cerebral de Hammer. ¿Ok? La psique organizó, impactó en el cerebro derivó por el relé cerebral. Que además, cuando estudiamos este aparato en Alemania, que yo vi, yo dije, oye, qué grande este hombre, que sin tener nada más el escáner, teniendo el escáner, se dio cuenta que era un tema eléctrico además. O sea, llegar a esa conclusión, un científico de alto. Bueno, eso le valió que no lo dejaran hacer más medicina en Alemania, terminó 3 años preso en Francia y terminó muriendo en Mallorca, en España. Y bueno, no me quiero meter en ese tema, pero eso tiene muchísima tela que cortar. Y no se nos va la noche en esto. Pero a lo que voy. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Estamos el pensamiento. Toda la gente que anda, todos los seres humanos, en algún momento de la vida, pasamos por una etapa infernal. Se nos muere un ser querido, nos cambiamos de país, una separación, nos dejan de querer, que perdimos el estatus económico, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas. Y pasamos por procesos. Entonces tú ves los terapeutas, pero fluye, cálmate, busca el propósito de tu vida. La madre que te parió. ¿Cómo vas a buscar el propósito de tu vida? Así es como decirle a un drogadicto, oye, no te metas más droga. El tipo está en una nota ahí pues volando, ¿no? El otro tiene una energía mínima que apenas está sobreviviendo con la poca energía que tiene. Porque está en una etapa del infierno. Todos pasamos etapas infernales en la vida. Y tiene un bucle de pensamiento que rumea. Y la energía para abajo.
Ese es lo que tienes que darle 2 cachetadas y ponerlo a correr o llevártelo para el campo, llevártelo para la playa. Tienes que moverle la vida. Lo primero que tiene que existir es el movimiento. Vámonos para la calle o muévelo, vámonos a la playa. Entonces le cambias el estado. Pero además, si sabes la información, empiezas a construir otros escenarios en la mente. Tiene que ser la construcción de escenarios. Pero además, es que para llegar al cuerpo causal, nosotros tenemos que abrir con puertas en la mente, y eso lo estudió muy bien uno de los mejores científicos que ha tenido América Latina, Jacobo Grinberg Silverbaum, en su laboratorio de la Universidad Autónoma de México, antes que lo desaparecieran, que lo desaparecieron en diciembre del 94, y aún no aparece. Ustedes tuvieron 2 científicos de la conciencia aquí muy buenos también, el doctor Varela y el doctor Maturana, aquí en Chile. Y son los 3 científicos que han estudiado más eso. Pero Jacobo llegó a donde no ha llegado nadie. Porque Jacobo se puso a estudiar, comenzó con una chamana, con Pachita. Porque le dijeron, y si no me equivoco fue Alejandro Jodorowsky el que le dijo, oye, ¿tú no has visto a esta mujer allá que está haciendo unas cosas increíbles? No, yo no me meto en eso, pero debería, porque tú no estudias la conciencia. Y Jodorowsky en aquel momento, estaba jovencito Jodorowsky en los finales de los 80, fue el que obligó a él a construir cámaras de Faraday para meter gente allí, especialmente parejas, donde a uno le hacían una estimulación con un electroencefalomagnetograma puesto y a la esposa o al esposo que estaba en otra cámara de Faraday. La cámara de Faraday son cuartos con aislación ferromagnética para que no se metan ondas electromagnéticas, porque él quería demostrar que el pensamiento no depende de ondas, sino de otro campo de conciencia que él lo llamó la latiz, que no es más que una matriz informacional. Él creó un marco conceptual para entender el hecho chamático, porque él cuando visitó a Pachita se dio cuenta que estaban sucediendo unas cosas que estaban fuera de su marco científico, de su marco conceptual. Y vio un muchacho que entró en silla de ruedas, el primero que vio, y salió caminando. Y él dijo, no, esto es para impresionarme. Y salió a Pachita a la puerta y le dijo, Jacobo, si sigues pensando así no vas a aprender nada, ven para acá. Y lo metió en el consultorio, estuvo 6 meses con Pachita. Después escribió su primer volumen, que fueron 8 volúmenes, se llaman Los Chamanes de México. Los pueden conseguir en internet perfectamente, los PDF. Y creó una elegante información que se llama la sintergética. Cómo a través de una teoría de síntesis, con todos estos conceptos para la época, ahorita hubiese escrito maravillas Jacobo si estuviese vivo. Tuviese como 70 y tantos años, 80 años. Y creó el concepto de la latiz, de campo neuronal, pero sobre todo de los orbitales de conciencia. Y él decía que la inmensa mayoría funciona en un orbital de conciencia básico, donde crean todos sus traumas, ¿no? Está un campo de conciencia medio que el que se da cuenta del juego de la mente lo puede empezar a manejar y puede comenzar a observar y a manipular. O por lo menos a tomar distancia, porque la clave es tomar distancia del pensamiento generador de sufrimiento. Porque nosotros, sin darnos cuenta, nosotros somos adictos por naturaleza. Si no nos metemos alcohol, nos metemos marihuana y si no, cualquier otra cosa. Pero como los que no queremos, ¿cuánto llevamos? Quedan 40. De todo el tiempo. Caramba. Déjame terminar para hacer. Entonces, déjame redondear esto. Y falta información bastante, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo resumimos. Él decía que Pachita funcionaba en un tercer orbital de conciencia. Pachita y después otros chamanes que él pudo. Porque en esa época todavía quedaban chamanes que hacían grandes portentos, que ponían a una gente a caminar, que cambiaban un corazón con un cuchillo de mesa. Eso no se hace ahorita, ¿por qué? Porque el campo mórfico de información, el creador de la teoría del campo mórfico es un científico británico, Rupert Sheldrake. Los campos de información ahorita son distintos, porque nosotros somos un subproducto de los campos de información. Si tú vas a un pueblo donde hay chamanes auténticos, no estafadores, que tienen capacidad para llegar a conectarse con otras mentes y sacar información, incluso hacer transformaciones. En Venezuela existió uno en el Amazonas donde nadie entraba y tomó el nombre de Bolívar, él se hacía llamar Bolívar. Y se descubrió, y yo descubrí que existía un chamán allá hace mucho tiempo. Existía un programa en la televisión española que se llamaba En Blanco, conducido por un periodista antropólogo muy bueno llamado apellido Blanco, y él se enteró de que había un chamán en el Amazonas, en Venezuela, y él hizo un viaje para allá con su equipo de producción. Lamentablemente el chamán le dijo, aquí no se puede grabar nada porque Dios no se puede grabar.
Lo que me dice Dios no se puede grabar. Entonces no dejó grabar. Sin embargo, un camarógrafo de él, de los 2 camarógrafos que llevaba, tenía un cálculo, tenía una litiasis nefrítica en riñón y tenía mucho dolor, pero ya se habían metido Amazonas adentro, no había civilización, había que montarse como en 3 embarcaciones. Pues esto ocurrió un hecho bien interesante, que un pastor evangélico se metió ahí con ellos y dijo: yo quiero ir porque yo sueño con ir a ese sitio para llevarles la palabra de Dios. Entonces Blanco, cuando lo escuchó, le dijo: bájate porque ese hombre sabe mucho más que tú, más que nosotros. Yo vengo de España gastando un dineral para aprender de él y tú dices que le vas a enseñar, bájate aquí. No, quédate. Lo dejaron en el camino. Entonces, cuando llegaron allá, el hombre se dobló el dolor y le dijo: ven acá. Y le puso la boca aquí y con la boca le dijo: aquí está tu piedra. Le sacó. Eso lo dice en la televisión española. En Blanco se llamaba el programa, ya no existe, pero él sigue con unos podcasts en YouTube. No me acuerdo su nombre, pero es apellido Blanco. Después, si hay una lista de gente que esté interesada en información, porque nos vamos a quedar muy cortos hoy, yo les puedo seguir pasando información a distancia y aspiro a estar en febrero con ustedes aquí nuevamente, con más tiempo, porque vamos a hacer un campo de 6 u 8 horas de duración. Se llaman campos cuánticos curativos. Valga la cuña. Entonces, decía Jacobo que cuando empiezas a salir de la mente, empiezas a entrar en otro orbital de conciencia. Que ya en el segundo orbital de conciencia puedes llegar al cuerpo causal, que es el asiento de tu esencia. Y el acento de tu esencia, que según otro científico francés llamado Jean-Pierre Garnier Mallet, descubrió que es el 66% según sus cálculos. Y les digo que este doctor en física, Jean-Pierre Garnier Mallet, ha sido galardonado por las investigaciones porque él pudo decir algo. Si la física cuántica dice que todo el origen de la materia es dual, es materia, es corpúsculo y es onda, los seres humanos también. Nosotros tenemos una parte material, una parte corpuscular. La materia con su mente, incluso con su cerebro, solamente abarca el 33%. Y tu esencia, que asiente en el cuerpo causal, es el 66%. Él lo llama el doble. Todos tenemos un doble. Todos tenemos un ser adentro que nos informa en sueño. Porque según él, el 66 se comunica con el 33 en unos procesos llamados aperturas temporales, donde hay momentos en que tú sales del estado ordinario de conciencia y puedes enviar información o recibir información. En estados no ordinarios de conciencia son el trance, la hipnosis, una planta. Pero como nosotros nos salimos de la mente, y es pensamiento, pensamiento y pensamiento, y destrucción y destrucción, destrucción, y cortisol y cortisol, cortisol, y oxidación, 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 y enfermedad y enfermedad, enfermedad, nos morimos jóvenes. Porque no hay cuerpo que aguante tanta joda. No hay cuerpo que aguante tanta destrucción. A nosotros nos destruye el pensamiento. ¿Ok? Por eso, si nosotros no aprendemos a tomar distancia del pensamiento a través de prácticas contemplativas, y aquí voy a empezar a aterrizar en la parte resolutiva, de prácticas contemplativas donde te saquen y tú puedas observarte, porque tú no sabes que hay algo en ti que observa. Siempre, pero si tú te puedes trasladar hacia ese algo que observa, tú puedes tomar distancia. Y es muy bonito cuando tú te das cuenta el pensamiento que te está jodiendo, que está ahí tiqui, 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 tomas distancia y le ves el pensamiento y te das cuenta que es un fantasma, te das cuenta que no es real, porque además nos estamos perdiendo la vida, porque solamente hay 2 maneras de pensar: imaginamos o recordamos, solamente. Y generalmente los pensamientos rumiantes son del pasado, o los pensamientos de preocupación son del futuro. Entonces, ni estás en el pasado rumiando pensamientos destructivos y depresivos, o estás en el futuro rumiando pensamientos de angustia porque no sabes lo que va a pasar. Entonces eso, que además están ligados a tu historia personal, de lo que te ha pasado, obviamente. Y allí Rafael Urbina tiene una metodología que está creando, que creo que lleva buen camino, que se llama el biomapa. Porque tú tienes que estudiar tu mapa de vida, tú tienes que ver qué es lo que te ha jodido. No para meterte ahí a rumiar más, sino para sobreponer una vida distinta y sabiendo que todo lo que has creado ha sido una fantasmagoría, que todo ha sido una ilusión de tu mente que te ha metido un pedo. Por alguna razón, sí, tienes disparadores, ¿verdad? Pero tú puedes controlar eso y tú puedes disparar otras cosas. Y la mejor manera es liberándote en el presente. Mandando al carajo, ya son más de las 8:30, ya puedo decir algo, ¿no? Entonces, ya no estamos en horario supervisado.
mandando bien lejos el pasado y dejar el futuro tranquilo. Porque cuando tú vives el presente, comienzas a disfrutar la vida. Si no, no la disfrutas, porque la vida está en el presente. Lo pasado se fue y el futuro no ha llegado. Lo único que existe es el aquí y el ahora. Y si tú no te sientas a sentirte, a observarte, a disfrutar de que estás respirando, de que estás sintiendo, de que tienes un ser amado al lado, que no sabes si lo vas a disfrutar dentro de 5 años o 10 años, porque nosotros después de esta estampida a veces dejamos de ver familia y que se nos mueren incluso y ni siquiera la podemos ver. Encontré un familiar aquí que me quebró el alma hoy, porque no lo pude ver a un gran ser humano que murió aquí. Y no podemos. Entonces no disfrutamos ese ser humano que tenemos hoy aquí, que mañana puede ser que no lo vea. Yo me he dado un banquete con la familia que he encontrado aquí, porque quiero venir otra vez, pero ver a mi hija para mí es un regalo de la divinidad. Ver a mi familia es un regalo de la divinidad. Ver a mi hermana es un regalo de la divinidad. Y disfruto eso, y lo he disfrutado, pero como ustedes no se imaginan. México está atrás. Ya me voy a encontrar la próxima semana con México y con todo el merecumbé que es la consulta y todo este tema, ¿no? Pero ahora yo no pienso en eso, yo pienso en disfrutar este momento. Y disfrutarlos a ustedes, disfrutar mi familia, disfrutar mi gente. Eso es la vida. Y si tú te dedicas a disfrutar el momento presente y te acostumbras a conectarte con eso, a sentir la satisfacción del presente, solamente que estás respirando todavía el oxígeno de esta dimensión, papito, mamita. ¿Por qué no disfrutas eso? ¿Por qué tenemos que enredarnos tanto? ¿Ok? Con teorías y cosas, y cada día hay más cosas, ismos, y más teorías que nos enredan la vida. Está bien, tenemos que tener una claridad sobre en qué mundo estamos, pero lo que tienes que conocer es a ti mismo. Y no hay camino. A mí me llama la atención que consigo mucha gente en este camino que son corta y pega. Agarran una teoría, la cortan y la pegan. No. Y yo le digo a la gente que me escucha, a mis grupos en México, le digo, mira, aquí en LUT hay un solo maestro y eres tú. Porque uno busca gurúes por todos lados, ¿no? Yo le digo, no se equivoquen conmigo, yo no soy maestro de nadie, ni quiero ser gurú de nadie. Yo tengo mis propios peos que resolver. Entonces, ahora que me falta. Entonces, es decir, te metes en un camino que no es el tuyo, vas a perder y te vas a perder. Tienes que meterte en un camino que es contigo. Porque la única conexión con el todo y con la mente de la creación, porque aquí sí hubo una creación, contrario a lo que decía Darwin y todos del origen de la vida. Y lo descubrió la física cuántica. La razón tenía Heisenberg cuando dijo, en el fondo del vaso Dios te espera. ¿Por qué lo descubrió la física cuántica? Porque cuando se hizo el experimento de las dobles rendidas del electrón, se dieron cuenta que el electrón funcionaba de una manera cuando no era visto y de otra cuando era visto. Y que cuando era visto era cuando colapsaban las ondas y llegaban a ser materia. Entonces, para que la materia exista, tiene que existir una conciencia que colapsa las ondas energéticas. Son ondas de realidad hechas en información. ¿Y dónde está esa información? En el todo y en la nada. En el campo de la conciencia pura, en lo que Jacobo llamó la matriz de información. En lo que descubrió Rupert Sheldrake en Inglaterra, cuando descubrió los campos mórficos con la teoría del centésimo mono, que es un cuento científico muy largo, no voy a entrar allí. Lo que le quiero decir hoy, nosotros tenemos 5 cuerpos que tenemos que trabajar, y para llegar al cuerpo del todo, de la verdad y de lo fundamental, tenemos que salir de nuestros vicios mentales, porque el tema es que nosotros nos enamoramos de nosotros, nos enamoramos de nuestros trastornos, de nuestros sufrimientos. Porque quiero decirles que el sufrimiento es sabroso, el sufrimiento tiene su propio encanto, porque la gente se encariña, incluso bioquímicamente, porque una persona que es depresiva está bloqueando la serotonina todo el día, no puede salir porque tiene allí otra sustancia que está bloqueando la liberación de serotonina para sentir felicidad o la liberación de la endorfina. Entonces sus células se acostumbran a eso. Entonces la célula, rapidito, que es más o menos circular, la célula se ve obligada en abrir un receptor para que la sustancia entre aquí, como la llave del cerrojo. Entonces se va acostumbrando que esa sustancia que le genera depresión llega aquí todos los días. El día que no llega, la tristeza la saca hasta de un recuerdo, o la saca de una novela, o la saca de
como todo está conectado, te va a llamar una divorciada o alguien que se le murió un amigo o que se le murió la madre y vas a llorar con él. Y listo, y salió la sustancia y la célula, coño, estaba esperando mi trago del día, papito. Entonces vivimos en una adicción bioquímica que no salimos, si no nos amarramos los pantalones nosotros y la falda de las mujeres. Si yo salgo de esto viviendo el presente y sabiendo que hay algo adentro que me está acostumbrando a la enfermedad, al suplicio, al sufrimiento. Pero tengo que hacer conciencia de que hay algo en mí que está elaborando eso, que se llama una personalidad postiza, una estructura de personalidad que fue creada por la familia, que fue creada por la sociedad, que tiene disparadores, que tuviste que salir del país, que te dejó el hombre, que te dejó la mujer, que ven que la madre que te parió, cualquier cosa. Hay casuales, pero tienes que saber que nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos la posibilidad de extraer de nuestras profundidades el gran poder que nos fue depositado allí, que Jesús lo llamaba el reino de los cielos y que solamente habita dentro. Pero andamos buscando cortipega afuera y estamos huyendo de nosotros. En México hay para todos los colores y para todos los gustos cursos de lo que tú busques. Que si la sustancia, el sapo, que si el peyote para allá para Sonora, es demasiado. No te alcanzan 3 vidas para hacer todos los cursos de lo que sale en México ahorita. Y hay cosas buenas, allá se la pasa Deepak Chopra, allá se la pasa Joe Dispenza, allá se la pasa Greg Braden. ¿Okay? ¿Quiénes han llegado a eso? Existió un Buda en el siglo XIII llamado Milarepa, que se autocastigó porque fue capaz de crear un tulpa para quemar la casa de la familia del tío que le robó toda la fortuna cuando murió su padre. Y él apenas tenía 14 años y se fue a estudiar con un Buda allá por las montañas de Nepal. Y aprendió a crear un tulpa. ¿Qué es un tulpa? La mente puede crear otra conciencia y la puede mandar a hacer cualquier cantidad de barbaridades en otro lado. Y él le quemó la casa a la familia del tío. Y la mamá le dijo, te me vas de aquí porque eso es karma para toda la familia. Y fue y se encerró como en una cueva de piedra. Y hay un escrito bellísimo que hace Greg Braden en el prólogo que le hizo al libro Sobrenatural de Joe Dispenza, su último libro, donde cuenta la experiencia sobrecogedora que él tuvo cuando metió la mano en la piedra donde Milarepa hace 8 siglos pudo traspasar eso después que estaba viviendo absolutamente en el cuerpo causal y se podía fundir con la energía porque ya había traspasado los límites de la mente. Solo trabajando con tu mente, solo trabajando contigo, solo viviendo el ahora, puedes salir de todo ese bucle de cosas que te está generando la vida y los fantasmas de la información limitada. Ok. Yo quisiera seguir. Bueno, me falta después del comprender, transformarse. Falta el paso aquí previo a sanar cualquier cosa. ¿Cómo te transformas? Haciendo músculo la comprensión de lo que haces, haciéndolo práctica todos los días. Tú tienes que sentarte contigo a trabajar, aunque sea 5 minutos. Eso te da un orden energético y en los campos de conciencia que cura cualquier cosa. Rápidamente voy a hacer una práctica para hacer una demostración de eso y aspiro que en febrero nos veamos con más tiempo para desarrollar esta información tan elegante, tan impactante, tan transformadora y tan sanadora que he llamado en los últimos años medicina de la conciencia. Muchas gracias.